El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Si en Dios hay perdón, entonces ¿estamos de acuerdo a tu doctrina, a tu intelectualismo? Yo tengo muy claro que cuando Pablo llegó a los pies de Jesús, Pablo derrumbó su intelectualismo. Pablo no se puso a discutir sobre la ley con el autor de la ley. ¿Qué dijo Pablo? Señor, ¿qué quieres que haga? Uno tiene que derrumbar sus argumentos teológicos, doctrinales, intelectuales, en la presencia de Dios. Porque entonces termina uno siendo uno más de los fariseos, de los saduceos, de los líderes religiosos que entregaron a Jesús. Hace poco se convirtió un hombre al Señor y ya lo están criticando. Ay, otra vez empezó a cantar sus pepas y sus vainas. ¿Quién eres tú para meterte y saber qué es la vida de otro? Métete tú con Dios. Busca tú a Dios. Busca al Señor. Estás tú en tus problemas, pero miras más por los demás que por ti mismo. Versículo 46. Los que oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios, entonces Pedro preguntó, versículo 47, pues ¿quién puede oponerse a aquellos sean bautizados ahora que han recibido al Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Ya vuelvo y le digo, el bautismo que Pedro dijo, bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecados, no quiere decir que solo Jesús y ya solo Jesús. No, usted no puede negar toda la historia del Antiguo Testamento. Porque es que en el Antiguo Testamento se manifestó el Padre. El Padre, Dios Padre, es el esposo de la nación judía. La Biblia lo dice. Yo no puedo mentir. Vaya a la Biblia. Ahora, la esposa de Cristo, ¿quién es? La iglesia. Entonces Dios tiene dos esposas. No, mi hermano. Dios trató con Israel, trata con Israel. Dios paró su reloj. Entiéndelo. Porque una vez la iglesia sea llevada al cielo, continúa el trato de Dios con Israel. Por eso el apóstol dice que hasta que llegue la plenitud a los gentiles, o sea, en otras palabras, el evangelio sea predicado en todo el mundo y luego vendrá el fin. Pero la evangelización, la salvación a través del tiempo de la gracia por medio de Cristo, porque Israel seguirá su curso y será salva, porque también tendrán que reconocer a Jesús de Nazaret como su Señor, su Mesías prometido. Así que todos los religiosos, tú puedes tener 1000 cosas en tu cabeza y empezar a criticar mi sermón y mi prédica y argumentarme con 1000 cosas, pero te va a pasar lo mismo que le pasó a este Nicodemo. ¿Qué dice la Biblia? Juan 3:1. Juan 3:1. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. O sea, un líder. Pertenecía al Sanedrín. Pertenecía a la crema innata de los que sabían la ley, de los que decían se hace esto, no se hace aquello. Versículo 2 de Juan 3:2. Una noche fue a hablar con Jesús. Le dijo Rabí, o sea, le dijo maestro, lo reconoció como un líder religioso también. Rabí le dijo, todos sabemos, o sea, todos quienes son los líderes religiosos, porque la Biblia dice, vino un líder religioso, todos sabemos quiénes eran los líderes religiosos. Sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. O sea, Nicodemo en su intelectualismo sabía que Jesús
era la persona que predicaron y anunciaron los profetas. Pero resulta que no se ajustaba al molde de los otros religiosos porque les acababa el negocio. Entonces prefirieron ellos dar muerte a Jesús cumpliendo la escritura para que supuestamente su negocio no se cayera. Las señales y milagros que haces son la prueba de que Dios está contigo. ¡Oh, aleluya! Dios está contigo, la prueba. Tú tienes que derribar tu argumento que te enseñaron y aprendiste y dijiste a otros de que una persona que peca no tiene perdón de Dios, ya, excomulgado, como la Iglesia Católica, ya lo excomulgaron. Compañero, nada puede. No, eso no es bíblico. Mientras haya vida hay esperanza, mientras haya esperanza hay perdón. Pero tú no puedes seguir pecando, porque igualmente cada vez que tú pecas, Dios se aleja porque Dios no soporta el pecado. Pero si tú te arrepientes, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo. El arrepentirse es reflexionar y decir, hombre, no vuelva a hacer eso. Por Dios santo, no lo puedo hacer. Ahora mire lo que dice la Biblia en otra parte de la Biblia, en Juan 9:16. Juan 9:16 dice, algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Mire que ellos se contradecían. Ellos decían, trabaja el día sábado. Se supone que el día sábado era un día de descanso. Se supone que el día sábado no se hacía nada. Pero es que Israel había perdido el propósito espiritual que hay en guardar el sábado. Escúchalo bien. El guardar el sábado no es un día mecánico, natural, humano. No. El guardar el sábado tiene un tinte espiritual. Y tiene el tinte espiritual, ¿por qué? Porque Dios desea que tú descanses, que lo mires a Él, que reflexiones en Él, te goces en Él. Dios hizo la creación. ¿Y qué dice la Biblia? Descansó. O sea, ya terminada la creación, ¿qué más tocaba hacer? Pues hacer otra tarea. Tú no puedes terminar una tarea y empezar otra y decir, no he terminado la anterior. Por eso Jesús muy claramente dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, Él no ha cesado de trabajar. Él quería mostrarnos la verdadera esencia de guardar el sábado, que es nosotros guardarlo. Yo lo guardo y lo guardo todos los días. ¿Por qué? Porque dejé de pecar. Por eso la Biblia dice, hay otro día que se dio. O si no, Josué no hablaba de otro día. O sea que espiritualmente cuando dejo de pecar, descanso de hacer lo malo y entro en comunión con Dios. ¿Ya entendiste? Ese era el fundamento. Pero ellos se contradecían. Juan 9:33. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no había podido hacerlo. Mire lo que ellos dicen. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría haberlo hecho. Versículo número Juan 19:39. Vámonos para Juan 19:39. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y óleo. O sea que Nicodemo de aloe. Nicodemo quedó convencido de que verdaderamente Jesús es el Mesías. Pero le daba miedo decirlo abiertamente. Hechos 10:38. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder,
Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto era una locura. Esto para la mente judía era una barbaridad. ¿Cómo así, Pablo, que tú que conoces de la ley, educado a los pies de Gamaliel, vienes a decirnos tremenda tontería, tremenda babosada? No, ¿qué te pasa? Y es como hoy en día todos, un poco de religiosos que ni siquiera ellos son capaces de entrar al reino del cielo, ni dejan entrar publicando tanta basura y babosada en internet. Y lo único que hacen es desmeritar el Evangelio y la cruz de Cristo. Por eso ellos decían, ¿quién entiende la mente del Señor? Y es que este es el consejo o el concepto de Dios para el intelectual irrazonable. Hay gente que es intelectual, pero no razona. Se han leído tanto que su razón no la pueden conectar con su cerebro. Cerebro. Bueno, cerebro. Bueno, no la puede conectar con esa parte del cuerpo. Porque la mente natural no puede entender a Dios. Dios lo dijo varias veces, varias veces a Israel. Vámonos, Isaías 40:13. Isaías 40:13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? O sea, tú eres capaz de decirle a un profesional, ¿por qué haces eso así? Yo recuerdo un amigo que me enseñó una receta del arroz y él dejó grabar. Pero yo después le pregunté por qué me dejó grabar. Dijo, porque el secreto es en dar la mezcla ideal. O sea que el profesional es profesional y guarda sus recetas, guarda sus secretos, porque así su profesión lo hace. Pero el carnal no. El carnal dice, pero ¿cómo hace eso el Señor? Ay no, eso tiene que ser otra cosa. Y empieza una serie de cosas que uno dice, ay Señor. Mira lo que dice Job 15:8. ¿Oíste tú el secreto de Dios? ¿Y está limitada a ti la sabiduría? Job 21:22. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgándole a Él, a los que están elevados? O sea que nuestra mente no alcanza a comprender la grandeza de Dios. Pero hay una manera de regocijarnos en este tiempo. Y una manera de regocijarnos, ¿cuál es? Lee conmigo 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. ¿Qué dice la Biblia? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? O sea, de Dios. ¿Quién le instruirá? O sea, ¿quién le dirá, usted, ¿por qué hace eso? Bestia, ¿por qué hace eso? No, nadie. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿O quién le instruye? Mas tú tienes la mente de Cristo. Recuerda que tener la mente de Cristo hay que ser espiritual. Cuando tú eres espiritual, tienes que tener una relación con el Espíritu Santo. Porque el propósito fundamental del Espíritu Santo no es que te caigas. No. No es que te rías. No.
No es que te unja, no. Ese no es el ministerio. El ministerio del Espíritu Santo es mostrarnos a Cristo. Cuando el Espíritu Santo te muestra a Cristo y tú te ves parado en la posición en Cristo, el pecado no te gobierna. El pecado no te puede controlar. Porque ahí tienes la mente de Cristo. Y la tienes ¿por qué? Porque conoces a Cristo, porque se hace vivencial en tu vida, porque se hace real a tu corazón y empiezas a obedecer todo lo que a Él le agrada. Por eso corresponde al hombre de Dios ser humilde. Hay muy pocas veces que uno pueda entender las razones de por qué Dios actúa así. Pero el apóstol le dice al intelectual, al religioso, al fanático, ¿pero por qué se predica? Versículo 34 de Romanos 11. Romanos 11, 34. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? No hay nada más absurdo que un hombre contender con Dios, o que encuentre fallas en sus planes. Sí, hay gente que dice, pero ¿por qué Dios lo permitió? Señor, tú eres malo, Señor, tú me dejaste, Señor. No, lo que pasa es que usted no ha entendido, no le ha creído, porque recuerda que Dios no muestra sus planes, Dios muestra resultados. Es algo increíble ver cómo José, una vez vendido como esclavo, metido en una cárcel, ¿quién daba un peso por ese hombre? Nadie. Pero Dios lo saca de allí, lo libra de las prisiones de la muerte y lo hace señor de Egipto. Y él es un tipo de Cristo, porque Cristo se hizo pecado, fue culpado como José, inocente fue porque no cometió pecado, pero fue llevado a las prisiones más bajas, destruyó al diablo, le quitó las llaves del infierno, el poder de la muerte, y ahora se lo ha dado a la iglesia. Y tú te la pasas lamentándote porque Dios no te ama, porque Dios no te quiere, porque Dios se ha olvidado de ti. ¿Y qué más quieres? Que te ha dado el poder sobre toda fuerza del enemigo. La Biblia no dice, hollaréis serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. La Biblia no dice que Satanás está bajo los pies de la iglesia. La Biblia no dice que tú eres heredero y coheredero con Cristo. Lo que pasa es que como Dios no te da lo material, no te da la casa, no te da el carro, no te da lo que tú necesitas, entonces Dios es malo. No, créele a Él. ¿Cuánto tiempo pasará para que llegue tu respuesta? Yo no lo sé. Pero una cosa sé, es que Dios no falla. Dios no llega ni antes ni después. Él llega en el tiempo justo. Él llega en el tiempo justo. Nosotros con mi esposa añorábamos algo. Y tuvieron que pasar 14 años para poder tener algo. Y todo es un proceso. Todo. Y a veces uno no lo entiende y uno se desanima. Y uno como que trata, no, pero Padre, tú lo prometiste, Señor. Ay, Señor, tú lo prometiste, Padre. Tú lo cumplirás. El hombre habla, piensa y razona sobre las grandes cosas pertenecientes a la mente humana, pero en el campo espiritual y en el plan divino, no.
Tú no puedes. ¿Qué dice 1 Corintios 2:11? 1 Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, ¿quién puede saber algo de usted mismo? Pues usted. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Sigamos leyendo. Y nosotros, versículo número 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. O sea, tú no tienes un espíritu carnal, sino el espíritu que proviene de Dios. Tú eres espiritual. Para que sepas lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre que natural, cuando tú le das lugar a tu carne, cuando tú le das lugar a tu mente. Pero Señor, tú lo prometiste, Padre Celestial. No se ha cumplido, Señor, han pasado 1 minuto. Y Dios te mira y dice, para mí no ha pasado nada. Tú, Señor, ha pasado 1 hora. Y Dios, pero en mí no ha pasado nada. Señor, ha pasado 1 año. Pero no ha pasado nada. ¿No has leído en la Biblia que un día para mí son como 1000 años, 1000 años como un día? Señor, y empiezas tú a entrar en tu campo de la carne. Comienzas tú a entrar en tu campo carnal. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas tú tienes la mente de Cristo. ¿Cuál es tu mente? Creer. ¿Cuál es tu propósito? Creer. Aún el mismo Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, creyó en su Padre. Porque la gente no ha logrado entender que morir en la cruz no era solamente para pagar los pecados. No. El morir en la cruz era un castigo divino que determinaba quien muriera en una cruz colgado, moría espiritual y eternamente. No había nada que hacer por él, porque así estaba escrito en la ley. Maldito. ¿Quién lo maldecía? Dios mismo. Todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición. Pero aún así él creía que su Padre lo iba a levantar de la tumba. Él lo creía. Tanto así que encomendó su espíritu a él. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la Biblia que llegó a las profundidades, no fue hallado culpable, porque era un reo inocente que moría por tu culpa y por mi culpa. Y así la muerte no le pudo retener. Por lo tanto, le arrebata las llaves, le quita todo al maligno y se lo da a la iglesia, que eres tú. Tú no puedes conocer el plan, el misterio, lo que Dios tiene. No. Tú tienes que ser capacitado por el Espíritu Santo para saber esperar. Por eso la esperanza del cristiano no avergüenza, porque la esperanza es nuestra fe. Un barco grande, no sé cuántas toneladas puede tener,
es sujetado por una ¿qué? Llegan un barco grande y botan una ancla pequeñita, y el ancla va sobre el mar, se ancla sobre una piedra, y puede venir la tempestad más grande, pero esa ancla pequeña sostiene a una gran nave. Nadie podemos entender la mente de Dios, pero sí podemos decirle: Señor, yo sé que tú estás obrando. Señor, yo sé que tú estás obrando. Aunque mis ojos de la carne no lo puedan ver, yo sé que tú estás obrando en mi familia. Tú estás obrando en ese hijo inconverso. Tú estás obrando en ese hombre inconverso, en esa mujer inconversa, en esa hija inconversa, en ese padre inconverso, en esa madre inconversa. Tú estás obrando, Señor. ¿Qué me compete a mí creerte y dar testimonio? No llegar a toda hora: Satanás, hijo del diablo. No. Tú tienes que entender que mientras una persona vive en su carne, no entiende lo espiritual. Y usted que es entendido, pues ¿cómo lo va a tratar mal? Más bien dé testimonio del amor de Dios, que a través del amor, que es lo que habla el capítulo 12, tú vas a ganar a tu familiar, ya sea quien sea, para el Señor. Pero si tú eres de los que gritas, maldices: ay, el Señor me ha prometido la victoria, ay, aleluya, das la espalda: Señor, tú me cumpliste. Y el Señor: pero es que estás en el proceso. Señor, tú me dejaste. Pero es que estás en un proceso. Libra esa victoria. Gánala. Mata a ese oso, porque todavía te queda un león por matar. Y terminas tú de matar a ese oso, y terminas tú de matar a ese león, y te queda un gigante grandísimo por matar. Señor, maté el oso y al león, pero ese gigante tú no dijiste nada, Señor. Pues es que ya estás capacitado para destruir aún más. Los gigantes tienen sus problemas. Yo no lo veo así, Señor. Que tienen sus problemas, hombre. Pero, Señor, no lo veo así. Pues póngase las gafas. Señor, las gafas. Ay, sí. Tú te pones las gafas espirituales. ¡Ay, Señor, no veía! Ese no es nada. Ese gigante no puede ver. Ese gigante no puede coordinar. Ese gigante tiene problemas. ¡Ah! Padre, en el nombre de Jesús lo destruyó. Y lanzas tu piedra y lo destruyes. Ponte las gafas. ¿Quién podrá entender la mente del Señor? Pero el cristiano tiene la mente de Cristo. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Termino con esto porque ya el tiempo se fue. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Muchas gracias por su tiempo. Todavía nos queda por estudiar el 35 y 36. Espero que no te canses. Espero que este programa sea de bendición a tu vida. Bendícenos, no mandando una ofrenda. No, ahí no van a aparecer nuestras cuentas. No, nada. Nada va a aparecer, solamente compártelo. Creemos que lo que damos de gracia recibiremos de gracia. Y creemos firmemente que Dios es poderoso para bendecirte. Comparte este programa, comparte este mensaje, que Dios tiene algo grande para ti. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.